Bueno, listo. Em, bueno, ahora, un poco para acomodarnos y ver cómo nos está yendo. Me remonto esta filmina o esta presentación de la primera clase de la intro. Hoy estamos en 1 de octubre, ¿cierto? Por un lado, eh, nosotros recién ayer, anoche, con Agus publicamos el práctico este del MyGel, ¿sí? Ya está en el Eh, canal de Slack por si quieren empezar a verlo. Está bueno. Y, eh, y no les va a llevar 3 semanas. Si bien el tiempo ese lo van a tener, por cómo la dividimos, ¿cierto? La terminal esa les debería llevar mucho, o sea, mucho tiempo menos. Y hay una cuestión también. Nosotros ya vimos todos los temas para para poder hacer o implementar cada uno de los puntos que está en este práctico, en este laboratorio, ¿sí? Entonces, cuando pensamos estas 3 semanas, era un esquema de, bueno, darles el práctico y o presentarles los temas en paralelo. Bueno, ahora es como que ya tienen todos los temas, tienen todos los elementos tienen los ejemplos para poder hacer estos primeros puntos. Y, em, y bueno, y ahora tienen un buen tiempo para avanzar esto, ¿sí? Por otro lado, eh, bueno, hoy vamos a ver parte de los temas, ¿sí? Que nos llevan para la segunda parte, ¿sí? Que muchos de esos temas tienen que ver con IPC, ¿sí? Con esto de Interprocess Communication. Em, entonces, a lo que es, digamos, nivel clase, nivel temas y estas presentaciones que le estamos dando, eh, estamos bastante bien, ¿sí? Porque, bueno, hoy es 1 de octubre, ¿sí? Y, y entre el 1 de octubre y el 15, no, y la semana que viene, que sería 7, eh, u 8, mejor dicho, eh, vamos a cubrir prácticamente todo lo que es IPC, ¿sí? Eh, y bueno, yo me imagino que eventualmente esto de los dos prácticos les va a llevar menos de 5 semanas, ¿sí? Pero bueno, el margen de tiempo lo van a tener, ¿sí? Eh, Así que bueno, en términos de contenido creo que estamos bien. Algo a tener en cuenta es que en este semestre sacamos un tema para, para el tema de prácticos, ¿sí? Que antes teníamos, entonces bueno, esto nos está dando más margen de ir un poco más tranqui con los temas, ¿sí? Em, bueno, quería, quería empezar con esto como para que sepan, digamos, qué estamos haciendo, cómo viene el GPS, ¿sí? Y bueno, entonces hoy vamos a ver, ¿sí? IPC. ¿Qué quiere decir IPC? Es esto de Interprocess Communication, ¿sí? Acá ustedes deberían tener muchos elementos adquiridos en programación concurrente, ¿sí? ¿Qué cosas, por ejemplo, tendrían que tener programación concurrente? Toda la parte de la necesidad, ¿sí? De la comunicación, cuestiones referidas a la sincronización, ¿sí? Em, cuando el típico patrón de un productor consumidor, ¿sí? Con un buffer ahí al medio, el tema de velocidades de procesos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un productor que tiene mayor velocidad de generación de datos, ¿sí? Que un consumidor,
bueno, eventualmente ese buffer se va a llenar. Si tenemos un consumidor que puede consumir en una carga eh, mucho más rápida o mucho más eficiente que el productor, bueno, probablemente ese consumidor tengamos que hacerlo esperar, ¿sí? Esa espera puede ser pasiva o activa. Por supuesto que la pasiva muchas veces va a ser lo más deseado, vamos a querer hacer un bloqueo, ¿sí? Em, ¿Se acuerdan? Bueno, ya esa máquina de estado con los procesos, vamos a querer bloquear para que no sea un consumo, ¿sí? Para que esa espera no represente un consumo de recursos. ¿M? Entonces, bueno, ahí vamos a tener esa cola de procesos bloqueados, vamos a poder manejar los estados. Todo esto que le estoy mencionando, en mayor o menor medida, les debería cerrar o más o menos hacer un pantallazo o una conexión con lo que vieron en concurrente y lo que estamos viendo en sistemas operativos, sobre todo la parte que vimos de procesos. ¿Sí? ¿Les suena lo que he dicho? ¿Cómo se sienten con ese tema? ¿Están confiados? ¿Tienen huecos ahí? ¿Cómo lo ven a esto? ¿Se ve? Por ¿No? mi parte, sí, 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 recuerdo estos temas. Dale, bueno, bárbaro. Eh, de hecho, cuando ustedes veían concurrente, en general, en vez de trabajar con procesos, trabajaron con tareas o con threads, y estas tareas tenían la misma necesidad de comunicación, ¿sí? Bueno, esto de IPC se refiere a la comunicación entre procesos, pero tenemos las mismas necesidades, ¿sí? Eh, bueno, entonces, ¿qué sería esto de IPC? O sea, yo empecé hablando de comunicación, pero nos vamos a comunicar, ¿sí? Haciendo una transferencia de data, ¿sí? De información entre procesos, ¿sí? Si nos queremos comunicar, quiere decir que tenemos que mover datos de un lugar a otro, ¿sí? El lugar de un proceso eh, hacia, digamos, hacia otro proceso o hacia un lugar en común donde ambos procesos puedan acceder, ¿sí? Y ya van a ver que dependiendo de ese lugar común, ¿sí? Eh, bueno, hay distintos mecanismos o es una de las características que define a estos mecanismos de comunicación, ¿sí? No es lo mismo que la comunicación entre procesos sea en un espacio en común que resida en una memoria, ¿sí? Una memoria local que puede ser accedida por distintos microprocesadores, como en un espacio distribuido, ¿sí? En un espacio donde uno tiene una zona de memoria que no necesariamente sea compartido por esos procesadores, no necesariamente esos procesadores, ¿sí? Que son los que digamos, van a darle ejecución a los procesos, eh, residan en una misma red, en una misma máquina, ¿sí? Eh, entonces, todas esas características hasta si quieren pensarlos de lo que han visto en el teórico, desde una base teórica, eh, esas características van a moldear a estas técnicas o a estas formas de comunicarnos, ¿sí? Y bueno, acá dos ejemplitos básicos. En este primer ejemplo, acá tenemos un pipe, ya hemos visto digamos, desde cuando empezamos a ver comandos de Shell o cuando vimos eh, sí, esta comunicación, vimos varios ejemplos. Cuando empezamos a ver el tema de la Shell, ¿se acuerdan? Teníamos que si nosotros invocábamos dos comandos en la Shell comunicados por un pipe, lo que teníamos es que nuestra Shell creaba un proceso, ¿sí? Para el primer programa y creaba un segundo proceso para el segundo programa y con el pipe los comunicaba, ¿sí? La salida, el standard output, digamos, de un proceso la conectaba perdón, la salida de un proceso la conectaba a la entrada del otro, ¿sí? Entonces, bueno, esto que veíamos acá el símbolo, que es un pipe, ¿sí? Bueno,
este tipo de comunicación, ¿sí? Se llama pipe y bueno, y vamos a estar viéndolo a más detalle, ¿sí? Si bien lo estoy usando en el terminal, vamos a ver qué pasa por debajo de ese símbolo. Y después, bueno, en un ejemplo, eh, como podremos decir, tipo como un extremo o lo más separado a estas técnicas de comunicación que vamos a estar viendo, tiene que ver, por ejemplo, con un socket, ¿sí? Nosotros tenemos un web browser, un cliente que quiere acceder a una página web, ¿sí? Esa página web va a estar en un web server, ¿sí? Y las transacciones de información se van a hacer compartiendo, moviendo información en HTML, ¿sí? Eh, pero el canal de comunicación que nos va a permitir esto van a ser los sockets, ¿sí? Eh, Están cursando ustedes comunicaciones de datos, ¿no? Están viendo, no sé, el modelo OSI o TCP/IP. ¿Lo han visto o todavía no? Sí, 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 profe. profe, estamos en eso. Sí, buenísimo. Está bueno porque sobre todo esa parte tiene que ver con, o sea, se estudia socket o van a entender más ese esquema de comunicación eh, distribuido. Ahora está muy de moda todo lo que son los conceptos cloud, ¿sí? Eh, Así que bueno, nosotros en la materia no nos vamos a hacer mucho hincapié en la parte de sockets, ¿sí? Esto ustedes bueno, sobre todo lo van a ver en el sistema operativo 2, todo lo que es la parte de IPC se trabaja mucho más, ¿sí? Eh, Ahora en sistema operativo 1 nos vamos a quedar con los primeros, ¿sí? Sobre todo con todo lo que sería pipes, FIFO. Por supuesto, vamos a ver estos dos, pero incluso fíjense en la agenda no está socket, ¿sí? Em, Así que bueno, y me imagino que algo en Condatas o red de computadores también van a ver de sockets, pero por lo menos a nivel sistema operativo lo van a cubrir en sistema operativo 2. Claro, sobre todo, pero también le falta el concepto bien qué es un IP y todo. Un poco más de redes para poder ver mejor y entender qué es un socket. Exacto. Sí, sí. Y bueno, y después también esto, ¿no? Que IPC es tan grande que se nos podría ir, no sé, mitad de materia o a la materia entera en IPC, ¿sí? Em, de hecho, ¿se acuerdan el librito ese con la hojita, tipo la característica de Nueva Zelanda? El libro ese que yo les mencioné. Yo creo que de ese libro que tenía esas 1500 páginas, creo que, no sé, mitad del libro es IPC. Eh, bueno, esto es un diagrama conceptual, ¿sí? Es de la arquitectura del kernel, ¿sí? Es como una imagen para que vean cómo estas técnicas de comunicación, por un lado, son funcionalidades del kernel, ¿sí? Recuerden que estamos estudiando sistemas operativos, esto tiene que ser provisto por el sistema operativo, ¿sí? Eh, Nosotros, bueno, ustedes en teórico sobre todo están viendo muchos elementos de lo que es un scheduler, ¿sí? Con todos esos algoritmos. Ya empezaban a ver los algoritmos de planificación, ¿no? Sí, profe, este miércoles. Ah, bueno, me viene muy bien. Eh, sí, todos esos algoritmos, todo lo que ustedes están viendo en ese capítulo, si bien el libro es teórico y es genérico a cualquier sistema operativo, en un Linux kernel, bueno, esta es la arquitectura y esta es la forma que se le va a dar, todo lo que están estudiando le pueden dar esta forma conceptual, ¿sí? Eh, Después tenemos toda la parte de Memory Manager, que vamos a verlo en el próximo gran bloque de temas cuando veamos la parte de memoria, ¿sí? Eh, Después, bueno, tenemos la parte esta de Virtual File System. Eh, no hicimos un estudio directo de qué, digamos, de Virtual File System o cómo es la estructura,
pero sí vimos el barra proc, ¿sí? Como un ejemplo de un sistema de archivo, ¿cierto? Virtual. Y bueno, y ahora vamos a hacer hincapié en esto de IPC, ¿sí? Este Interprocess Communication, ¿sí? Este bloquecito. Y después, bueno, están toda la parte de los bloques de network y toda la parte de que esto no lo vamos a cubrir en Sistema Operativo 1. Lo van a ver en Sistema Operativo 2, lo van a ver en comunicación de datos, deberían ver, lo van a ver en redes de computadora, que creo que es en quinto. Eh, pero bueno, fíjense cuando arrancamos la materia, yo les decía que los dos pilares de esta materia, el Sistema Operativo 1, es memoria y procesos. ¿Sí? Eh, Así que bueno, esto es para que ustedes ahí tengan como una brújula de por qué estamos viendo estos temas, ¿sí? Y bueno, ¿sí? Si nos vamos adentro de esto de lo que es el Interprocess Communication, tenemos, bueno, tenemos, digamos, por un lado, recuerden la imagen esa, la de top level, que siempre arrancamos con software de usuario, que tenemos la capa esta de System Call, ¿sí? Que vimos, sobre todo Agustín les explicó a ustedes cómo era todo el mecanismo de System Calls, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser la capa de abstracción, ¿sí? Que nos va a permitir a nosotros armar software de sistema, escribir código que termine invocando toda esta funcionalidad del kernel, ¿sí? Eh, y bueno, y acá aparecen distintas formas o distintas agrupaciones de mecanismos de IPC. Por ejemplo, vamos a ver que los FIFOs y pipes entran dentro de lo que se llama File IPC. ¿Sí? Después tenemos System B IPC, que son, bueno, las colas de mensajes, Shared Memory, semáforos. ¿Sí? Fíjense que en la agenda o en los temas que vamos a ver no los menciono semáforos, pero ustedes en concurrente deberían haber cubierto bastante el tema de semáforos, ¿sí? Cómo se implementan, hacer ejercicios de semáforos, ¿sí? ¿Les suena, cierto? Todo esto de semáforos, ¿no? Sí, profe, sobre todo para hacer coles. Trabajaron mucho, ¿no? Con semáforos. Sí, sí, trabajamos ¿Sí? mucho. Bien, buenísimo. Y eh, bueno, el tema de las colas de mensajes, Shared Memory, que lo vamos a ver. Eh, Después tenemos la parte esta de kernel IPC, Interprocess Communication, la parte de señales, ¿sí? Yo la clase pasada cuando vimos algunas señales, yo les mencioné algunos detalles, pero dije más adelante lo vamos a ver. Y ese es un poco el motivo, ¿no? Primero vemos procesos, ahora vamos IPC y después finalmente vemos señales como, bueno, como algo más profundo dentro de estos temas, ¿sí? Y después, bueno, la parte está de Network Interprocess Communication con la parte de Socket, eso no lo vamos a cubrir, como mencionaba antes, lo dejamos para después, ¿sí? Eh, Creo que esta agrupación y esta imagen tiene sentido para que eh, cuando veamos, digamos, la secuencia de IPC que hemos elegido para el sistema operativo 1, bueno, sepan de dónde viene esa asociación o puedan ver esa selección de elementos que hemos hecho, ¿sí? Eh, y bueno, eh, y acá nos quedamos con estos cinco, ¿sí? Que son perdón, sí, son cinco mecanismos de IPC. Nosotros vamos a ver los primeros cuatro, ¿sí? Esta es una comparación muy alto nivel. Plantea los pipes, ¿sí? Nos permite una comunicación secuencial, ¿sí? De un proceso a otro, ¿sí? El típico ejemplo antes veíamos un ejemplito ahí con el PS pipe eh, lprint, ¿sí? Pero ya LS creo que hacía, no PS. Pero por ejemplo el típico esto del PSA, grep, ¿sí? No sé, y algún nombre de un proceso.
ese pipe, ¿sí? Nos permite la comunicación de un proceso, es secuencial, ¿sí? A otro. Y quédense acá con esto que dice de un proceso relacionado, no habla de cualquier proceso, ¿sí? Tienen que tener una relación esos procesos. Ya les explico mejor qué quiere decir esto cuando veamos un pipe, pero esto que dice acá que el proceso tiene que estar relacionado, es como una palabrita que puede pasar desapercibido, pero es fundamental para entender estos de pipes, ¿sí? Y es como, podemos decir, lo que es la limitación más grande que tiene este mecanismo. Después tenemos, bueno, la FIFO, que quiere decir, ¿cierto? First in, first out, ¿sí? Es similar a los pipes, pero nos va a permitir que esa comunicación sea con procesos que no están relacionados, ¿sí? Entonces, sin saber muy bien a qué se refiere esto de relacionados, no relacionados, nos está sacando una condición, ¿sí? Para poder establecer esta comunicación secuencial. Entonces, ya de entrada podemos ir intuyendo que va a ser una ventaja, ¿sí? Nos va a dar una generalidad, ¿sí? Y esa generalidad va a venir de la mano que a los pipes o a este FIFO, ¿sí? Que es un tipo de pipe, se le va a dar un nombre en el file system, ¿sí? Eh, Cuando veamos FIFO vamos a cubrir los detalles de qué quiere dar un nombre, pero esa, digamos, es la característica principal, digamos. Es básicamente tomarlo primero, tomar los pipes, y poder darle un nombre para que a partir de ese nombre, una entrada en el file system, ¿sí? Podamos comunicarnos entre procesos que no están relacionados. Después, bueno, tenemos memoria compartida, ¿sí? Ustedes todas las técnicas que vieron en programación concurrente, bueno, no todas, pero cuando estudiaron en programación concurrente, muchas de las técnicas que vieron estaban basadas, ¿sí? En una zona de memoria compartida, ¿sí? Entonces los procesos, ¿qué va a pasar con esto? Se van a poder comunicar, ¿sí? Porque los dos pueden acceder a hacer script. ¿Qué quiere decir acceder? Acceder yo lo uso como un sinónimo de escribir o leer, ¿sí? Pueden acceder a, a una zona específica de memoria, ¿sí? Si un proceso quería acceder a una zona de memoria y no tenía permiso, nos salta un segmentation fault, un memory violation, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener que proveer algún mecanismo para que los dos procesos puedan acceder a una zona de memoria en común para poder comunicarse, ¿sí? Para poder mover data, información. Y después, bueno, tenemos memory map, que es como muy parecido cuando charlamos entre pipe y FIFO. El memory map va a ser similar al Journal Memory, pero también con la asociación, digamos, de este mecanismo de comunicación a un archivo, ¿sí? A darle un punto de entrada al file system, nos va a dar ciertas ventajas, ¿sí? Entonces, como si quieren pensarlo como una simplificación, es como nosotros tenemos los pipes y lo vamos a evolucionar, ¿sí? Con sus pros y contras a lo que son los FIFOs, y tenemos Shared Memory, que le vamos a aplicar también el mismo concepto de darle un entry point, un punto de entrada en el file system, nos va a dar ciertas ventajas, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la ventaja, profe, de darle un punto de entrada al file system? que nos va a permitir, digamos, que procesos que no están relacionados, ¿sí? Procesos digamos, que no necesariamente tienen, digamos, información de ese mecanismo de comunicación, se puedan comunicar, ¿sí? Cuando ahora veamos pipes, lo vamos a ver más claro porque vamos a ver la limitación, ¿sí? A lo mejor ahora es un poquito más difícil de verla, ¿por qué no podría? Pero cuando veamos pipe debería quedar muy claro esto, ¿sí? Pero otra ventaja que tiene es que, ¿qué quiere decir, digamos? ¿Qué quiere decirle dar un entry point en el file system o darle una entrada en el file system? Quiere decir que nosotros nos vamos a poder referir a estas técnicas de comunicación como si fueran un archivo más, ¿sí?
¿Se acuerdan que nosotros siempre decimos en Linux todo es un archivo? Bueno, ¿por qué es eso? Porque en Linux siempre queremos que las interfaces, ¿sí?, sean a través del file system, que todo sea manejado como si fuese un archivo. No necesariamente es un archivo, pero la interfaz la vamos a manejar igual que como tenemos acá, no sé, a ver, como así como tenemos este all y chau que habíamos creado, que son archivos, ¿sí? De la misma forma, vamos a poder manejar estos mecanismos de comunicación. Los vemos acá en el file system y vamos a poder hacer operaciones básicas de archivos. ¿Se les ocurre operaciones básicas de archivos? O sea, tipo, crear un ¿Qué pueden archivo, hacer como un modificar un archivo? archivo, eliminar un archivo. Eliminar un Abrirlo, archivo, leerlo, escribirlo. Copiar, exacto, pegar, ¿cierto? mover. Exacto, pegar, abrir, leer, cortar. ¿Sí? Todas esas operaciones, ¿sí?, las vamos a poder hacer con las mismas funciones que nosotros hacemos para usar un archivo, ¿sí? Incluso si quisiéramos, no sé, redireccionar información a un archivo, podemos hacerlo de esta forma. Por ejemplo, no sé, echo, hola text, ¿sí? A hola. Hola estaba vacío, ¿cierto? Sí, tenemos acá el hola text, que es lo que acabamos de redireccionar, ¿sí? Entonces, que esto que es una operación sobre un archivo, lo vamos a poder hacer de la misma forma con alguna técnica de estas de IPC. ¿Cuáles técnicas? La que nos permitan, ¿sí?, una entrada en el file system. ¿Como cuáles? Y acá tenemos el FIFO y tenemos el memory map. ¿Sí? ¿Qué quiere decir también? Digamos que si yo... A ver, control N. Si tiene un path, no sé, barra, no sé, my path al IPC, ¿sí?, cualquier cosa genérica, yo voy a poder hacer un open, ¿sí?, desde cualquier lado. ¿Sí? Voy a hacer un open, no sé, para lectura. ¿Sí? ¿Sí? Ese que tenga un punto de entrada en el file system, que tenga un camino, nos permite hacer las mismas operaciones que ustedes ya conocen, de archivos sobre esos mecanismos. ¿Sí? Sin duda, bueno, la pregunta es muy buena y es lo que vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Por eso es que se estudia, ¿sí?, los pipes, porque creo que recién uno puede entender lo de la ventaja del punto de entrada del file system o darle un nombre en el file system y, y esto de con procesos relacionados, no relacionados, a estudiar la forma más fácil, ¿sí? Es como cuando vimos fork, ¿sí? Fork era la explicación que yo les di, esta de clonar y duplicar, era la base, ¿sí? Después vienen las optimizaciones y mejoras. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, buenísimo. Bueno, entonces ahora vamos al primero de estos, ¿sí?, que se llama Pipes. Antes, un recordatorio, ¿sí?, es que nosotros, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Teníamos un Process Descriptor Table, ¿cierto? O sea que es información de los procesos. Esos procesos, ¿sí?, en esa tabla, digamos, de los descriptores, ¿cierto? Del descriptor de los procesos, nosotros vamos a apuntar, ¿sí?, o va a haber una referencia a la File Descriptor Table, ¿sí?, que eran todos o sea, era una tabla con los file descriptors a los que un proceso podía acceder, ¿sí? Y habíamos visto, esta imagen la saqué cuando vimos input-output, ¿sí? Así que si no les suena, pueden volver, creo que fue no sé, la clase 3, ¿sí? Nosotros teníamos que, para el estándar input, ¿sí?, que por ejemplo era todo lo que venía de entrada a través del teclado, cada vez que escribimos algo en la terminal, ese estándar input está asociado al file descriptor número 0, ¿sí?, la estándar output al 1, la estándar error al 2, y bueno, y después distintos archivos van a teniendo distintos valores en esta tabla, ¿sí?
para lo que veamos ahora, es importante quedarnos con esto, de que nosotros vamos a tener la estándar input, ¿sí? 0 y la estándar output es el file descriptor 1. ¿Sí? Y bueno, esto por un lado, ¿sí? De cómo era el input y output, y después es que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a poder leer, ¿sí? Una salida, ¿sí? Y nosotros vamos a poder escribir en una entrada, ¿sí? Las, la salida, ¿sí? Tienen que ver con un output, ¿sí? Entonces es común que se utilice eh, ¿cómo es? Perdón, que se utilice el 0, ¿sí? De output. Y bueno, y el write, ¿sí? Nosotros vamos a escribir en una entrada, ¿sí? Y bueno, muchas veces como regla mnemotécnica se utiliza la entrada, es in, se utiliza el 1. ¿Por qué les digo esto? ¿Sí? Porque esto es un pipe, ¿sí? Es una tubería, es algo que tiene una entrada y una salida, ¿sí? Así como el agua fluye por esta cañería, la información, los datos, va a fluir por esta cañería, ¿sí? Y eso es, fíjense en el concepto primero que les di de que lo que era la comunicación, ¿sí? Era la transferencia de datos, ¿sí? Fíjense que, bueno, es la forma más vieja de comunicación, ¿sí? Eh, y lo que tiene también es que es muy eficiente, ¿sí? Em, Piensen en esta imagen, en cualquier aspecto de la vida que conocemos, de soluciones. eh, Conectar una cañería de esta forma, así con un pipe, una tubería, es muy utilizable, ¿sí? Es muy fácil, es muy óptimo. Bueno, primer concepto, esto que es un mecanismo de comunicación half duplex, ¿sí? Es unidireccional, va en un solo sentido, ¿sí? Nosotros no podemos conectar esta tubería a dos puntos, o sea, conectarla a dos puntas de manguera por las que las dos sale agua, ¿sí? Eventualmente una va a hacer más fuerza que la otra, ¿sí? No, nosotros tenemos acá un sentido y el sentido es unidireccional. Bueno, yo les dije que recién que el FIFO tenía nombre en el file system. Estos no tienen nombre, ¿sí? Entonces por eso que se llaman anónimos o sin nombre, ¿sí? Unnamed pipes. ¿Por qué? Porque no tienen nombre, ¿sí? No tienen una presencia en el file system. Como no tienen una presencia en el file system, no nos podemos referir, ¿sí? Eh, ¿Cuál va a ser la única forma o a qué nos va a obligar? A que la comunicación, digamos, entre estos dos procesos se va a dar si tienen un proceso en común, ¿sí? Por eso esto que dice un common ancestor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos fork, vimos que había un duplicado de recursos? Entonces, era una forma de compartirle al proceso hijo todos esos recursos. Bueno, si nosotros creamos un pipe y llamamos al fork, los procesos se duplican, ¿sí? Entonces, eh, no es que en realidad vamos a duplicar el proceso, perdón, o sea, el pipe, no es que lo vamos a duplicar el pipe, pero sí vamos a tener acceso a ese pipe. ¿Se acuerdan que, ahora le voy a poner la imagen así? No, creo que le tengo acá, ¿no? Eh, sí, pero se los voy a abrir así les queda bien claro. Cuando nosotros vimos procesos, ¿sí? Nosotros teníamos esto. Así antes del pipe, cuando duplicamos el pipe, ¿se acuerdan? Los recursos y los files, o sea, un file descriptor, los recursos en sí no se duplicaban, pero sí los file descriptors, ¿sí? O los accesos a esos recursos, ¿sí? Entonces,
esto es lo más, fíjense cómo, ¿por qué también fue lo primero? Fue lo más intuitivo. Nosotros dijimos, che, mira, cuando hacemos fork, que es la forma de crear procesos, ahora comuniquémoslos. Y es muy fácil. Si creamos el pipe antes de ese fork, vamos a tener el esquema como en la figura y los dos procesos van a poder acceder a ese recurso. ¿Sí? Entonces, tenemos un recurso, una zona de memoria, ¿sí? En la que dos procesos pueden acceder. ¿Sí? ¿Lo ven a eso, chicos? Sí, profe. Se ve. ¿Se ve? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo así que no le cierre? ¿No? Bueno, sigo O sea, avanzando. básicamente con cerrar. El Sí, acceso a recursos y archivos sigue siendo el mismo por el hecho de que creamos el pipe antes de hacer el fork. Entonces, cuando hacemos el fork, todo eso al duplicarse. O sea, no entiendo por ahí por qué eso se mantiene igual. O sea, qué es lo que cambia hacer el fork antes del pipe, después bien, el pipe, perdón. bien, mira. Por un lado, digamos, fijémonos acá, esto. El pipe va a ser un espacio de memoria, ¿sí? Es una variable, supónganse como ustedes hacen un arreglo, ¿sí? Es una variable que en la mayoría del sistema tiene 64 bytes, ¿sí? O sea, imagínense una variable grande con una cierta capacidad, ¿sí? Para contener información. Bueno, por un lado, fíjense, bueno, nos volvemos a esta imagen, creo que puede ayudar. Nosotros nosotros, digamos, tenemos en el pipe, ¿sí? Es un recurso, ¿sí? Como otros de estos recursos, precisamente el pipe no tiene una entrada como un file descriptor, ¿sí? Pero fíjense en esta parte, yo quiero que vean esto, la parte del process descriptor table, así como teníamos nosotros información de las variables, veámoslo acá, mejor los muestro acá, ¿sí? Fíjense, dijimos, el pipe es una variable que tiene 64K, que está, ¿en qué segmento va a estar acá? En data. En data, ¿sí? Bueno, cuando nosotros duplicamos, ¿sí? Eh, nosotros vamos a eh, compartir, fíjense, acá, antes no existía, entonces estamos con digamos, con el pipe, con el fork, estamos duplicando los recursos. O sea, no duplicando, estamos copiando los datos y los recursos se pueden acceder desde los dos procesos. ¿Sí? Si nosotros lo hiciéramos, por ejemplo, en el case del hijo, ¿sí? Eh, el padre ya no tendría acceso, porque sería una variable local del proceso hijo, ¿sí? Acuérdense que Ah, ahí ustedes va. después del fork, cuando ya se separa el proceso padre y el hijo, cada uno continúa su línea de ejecución. Incluso vimos, ¿se acuerdan la función esta, la execute, que nos permitía eh, crear un proceso a partir de un programa y se pisaba la imagen del proceso hijo? ¿Sí? Fíjense cómo ya se pierde la relación. Entonces es por eso que lo tenemos que hacer antes del fork, ¿sí? Y es lo que dice acá. Típicamente un proceso hace el fork, ¿sí? Hace forks, después, ¿sí? De crear una named pipe, ¿sí? Eh, pero bueno, ahora lo vemos mejor. Bueno, este ejemplo es parte de lo que habíamos visto, ¿sí? En la terminal, el símbolo pipe crea una tubería, un pipe, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos, que el shell, ¿qué va a hacer? Va a crear un pipe que va a conectar el estándar output del primer proceso y ¿sí? El estándar input al segundo proceso, ¿sí? Ambos procesos como instancias o como estos programas en ejecución, ¿sí? El ls y el word count, ¿sí? Esto es lo que vamos a tratar de armar. O esto es lo que nos permite armar un pipe, ¿sí? Esto si fuese de la terminal, ahora nosotros vamos a ver la forma de programática, la forma de programar esto, ¿sí? Bueno, entonces, veamos lo de crear, ¿sí? Crear pipes.
nosotros en la shell vimos que podemos usar el símbolo pipe. Ahora lo que podemos hacer es llamar, utilizar la system call que se llama pipe. ¿Sí? Por supuesto, si ustedes hacen man pipe, ¿sí? Acá aparece, ¿sí? Simplemente pipe y pipe2 para crear un pipe. Bueno, tiene un ejemplo, tiene una descripción, ¿sí? Bueno, tiene algunas opciones. Está bueno esto de cómo acá hay un ejemplo, ¿sí? Podemos ver ya en este ejemplo cómo, miren, fíjense, tienen un main. Tenemos acá la llamada a la función pipe, ¿sí? Ese pipe, ya vamos a ver cuál es la entrada, ¿sí? Ese argumento, pero como todas las otras system call nos va a devolver un código de error, ¿sí? Si el pipe es -1, quiere decir que algo fue mal, entonces podemos hacer un print error con pipe y podemos hacer un exit con falla, ¿sí? Y después de crear, o sea, sí, después de crear el pipe, vamos a invocar el fork, ¿sí? Porque para hacer lo que tanto el proceso padre como el hijo lo tengan disponible, ¿sí? Eh, bueno, después hay cuestiones de manejo de cómo, qué abrimos o cómo manejamos el pipe, cuestiones que todavía no hemos visto, pero básicamente fíjense que el proceso hijo va a escribir y el proceso padre va a leer. A ver, eh, acá. Pipe. Ah, perdón, no, es que estoy haciendo mal yo. Este va a leer, ¿sí? Fíjense que yo leí este write acá, pero no, es esto acá. Hace un read al pipe y el proceso padre hace un write al padre, ¿sí? Entonces en este ejemplo, un proceso padre escribe a un proceso hijo, ¿sí? Digamos, acá tendríamos el padre, escribe al proceso hijo. Bien. Sí, entonces tenemos el pipe y veamos esto. Cuando nosotros creamos un pipe, tenemos como argumento, ¿sí? Tenemos que pasar un arreglo de dos elementos, ¿sí? Un arreglo de enteros, donde el pipe va a cargar, ¿sí? los file descriptor para asociarlo, ¿sí? A la entrada y a la salida de esta tubería, ¿sí? La tubería esa, recuerden que va a ser una forma de comunicación que va a residir en el kernel, ¿sí? Y que los accesos, ¿sí? Van a ser a partir de estos file descriptors, ¿sí? Bien, y necesitamos, ¿cierto? Un extremo para lectura y un extremo para escritura, ¿sí? Entonces, ahora van a entender por qué yo les expliqué esto lo del 0 y el 1, ¿sí? Bueno, nosotros en ese arreglo, ¿sí? Que le vamos a pasar de dos elementos, el pipe en el elemento 0, ¿sí? En el index 0, ¿sí? Nos va a poner el file descriptor, perdón, que se va a abrir, ¿sí? Abierto para leer. Y en el file descriptor 1 va a estar abierto, ese extremo abierto, para escribir, ¿sí? Por eso yo le decía, el output, el 0, como regla no lo tenga, para leer, y la entrada, o el 1 o el i, para escribir, ¿sí? Entonces, escrituras al file descriptor con index 1, ¿sí? Van a aparecer, ¿sí? O sea, van a estar disponibles para lectura en el file descriptor 0, ¿sí? Eh, Cuando los vemos con el código lo van a cerrar más si no lo ven claro esto, pero básicamente nosotros tenemos, fíjense, tenemos la system call pipe, eso sería espacio de usuario, que finalmente va a ir
con este mecanismo de system call, vamos a estar ejercitando código en el kernel, ¿sí? Nosotros vamos a tener un buffer, ¿sí? Una zona de memoria para ese pipe. Ese pipe tiene una capacidad. Y tenemos dos formas o dos interfaces, ¿sí? Una la 0 y la otra es la 1, ¿sí? Una es para leer y otra es para escribir. Y esa asociación, sí, fíjense que no se mezclan los caminos, tienen un solo sentido. Nos va a permitir a nosotros la lectura y la escritura. A ver si tengo alguna otra imagen. Antes de ver esta imagen, prefiero mostrarles código. ¿Sí? Entonces, a ver. No, mejor este. ¿Sí? Veamos este ejemplo, a ver qué hacía. Nosotros tenemos acá un buffer, ¿sí? Cualquier zona de memoria. Y tenemos este arreglo, ¿sí? De dos elementos de tipo int, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el prototipo de la función pipe, ¿sí? Nosotros a la función pipe, fíjense, le tenemos que pasar, acá, ¿sí? Le tenemos que pasar como argumento un arreglo de dos elementos de enteros, ¿sí? Tenemos entonces el entero y los dos elementos, ¿sí? Esto puede ser el nombre que ustedes quieran. Esto acá en este caso es para poner file descriptors. Hacemos el pipe, ¿sí? Y estamos abriendo un file descriptor, ¿sí? Veamos acá. Entonces nosotros, en el file descriptor 0, perdón, en el 1, vamos a empezar por el orden, en el 1, dijimos que es un 1, una input, entonces podemos escribir, ¿sí? ¿Qué vamos a escribir? Y vamos a escribir, fíjense en un carácter, ¿sí? S, perdón, acá tenemos, en realidad tenemos, eso es un char pointer, ¿sí? Eso, eh, le pasamos de un puntero y una string length de S, ¿sí? Acá podemos escribir, ¿sí? En este pipe. Por otro lado, nosotros podemos hacer lecturas, ¿sí? al file descriptor 0, ¿sí? Al pipe. Acuérdense el 0, output, podemos leer una output, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, ¿dónde está el fork? Bueno, en realidad este es un ejemplo, por eso es pipe one process, ¿cierto? Es un ejemplo donde solo hay un proceso, ¿sí? No tiene mucho sentido este ejemplo, ¿sí? Pero básicamente es como, imagínense, a ver, no sé, como esta imagen, podemos pensar esta imagen, ¿sí? Tenemos un proceso único, ¿sí? Que crea un pipe, escribe digamos, por la entrada del pipe y lee por la salida, ¿sí? Eh, este es un ejemplo muy básico, simplemente para que ustedes puedan ver cómo es la forma más simple de un pipe, ¿sí? Este file descriptor, perdón, este arreglo de dos enteros, cuando nosotros lo pasamos a la función pipe, ¿sí? Fíjense que nosotros estamos pasando FDS, ¿sí? ¿Se acuerdan que FDS va a ser el nombre de un arreglo, ¿sí? Y el nombre de un arreglo era el puntero al primer elemento del arreglo. Y cuando nosotros estamos haciendo un paso de un argumento por dirección, ¿sí? La función pipe puede acceder, ¿sí? A esas direcciones y modificar el contenido. ¿Qué quiero decir con esto? La función pipe va a modificar el contenido de estos arreglos de dos enteros, ¿sí? Y que de hecho ahí vamos a tener nosotros la información, ¿sí? Para poder manejar
estos dos file descriptors, estas dos interfaces, hacia mi pipe. A ver, veamos otro con el fork, ¿sí? En este ejemplo, bueno, fíjense que es muy similar, ¿sí? Pero ahora sí introducimos el elemento del fork. Entonces tenemos el Perdón, pipe. profe, ¿en qué librería venía el pipe y en cuál venía el fork? ¿Vienen todas en la Unix estándar, esa de ahí arriba? Mira, entonces vamos a hacer en la UniSTD, fíjate. Ah, genial. ¿Sí? Si ustedes ponen pipe y no, o sea, directamente utilizan pipe así, el compilador les va a tirar un warning si no incluyeron. Les va a decir como una, una declaración implícita, ¿sí? de este símbolo y bueno, les va a decir agreguen tal librería. Pero sí, siempre en el manual, tac, les dice qué librería tienen que incluir. Bueno, Genial, gracias. entonces ustedes acá tienen el pipe, ¿sí? Invocan el fork, ¿sí? Fíjense en igual a 0, quiere decir que era el proceso hijo. Y acá tenemos nosotros un string, ¿sí? Hello world. ¿Qué hacemos, digamos? Fíjense que el string este es un char pointer ese. Entonces nosotros, esta es la función write, que es la que ustedes ya vienen utilizando para archivos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hicieron el primer práctico de leer datos del barra proc? Ustedes estuvieron usando write, estuvieron usando open, estuvieron usando read, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ustedes qué dijimos. El file descriptor que la función pipe te cargó en la posición 1, lo utilizamos para entrada. Entonces escribimos una entrada, ¿sí? Write a la entrada, el string esta cantidad de elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función esta write es segura, ¿sí? Porque te dice, bueno, vos pasame la dirección del buffer o lo que vos querés escribir y decime cuántos elementos querés escribir, ¿sí? Entonces acá el hijo le escribe hello world. En paralelo, ¿sí? O en concurrencia, el proceso padre, ¿sí? Este es el proceso hijo, el proceso padre eh, después del fork, si hizo el if igual a 0, el retorno del fork es igual a 0, no, porque el padre le da el ID del hijo, ¿sí? Entonces el print dice, bueno, soy el padre, que se va a bloquear hasta que haya algo disponible, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función read, ¿sí? Nosotros le vamos a pasar el file descriptor, o sea, la interfaz de lectura del pipe, y lo que leamos del pipe lo vamos a guardar en buffer, ¿sí? En buff, y quiero leer dos elementos, ¿sí? Bueno, eh, cuando el proceso ejecuta un read, hasta que no haya elementos, ¿sí? En ese buffer para leer, no va a poder, no, se va a quedar bloqueado, ¿sí? O sea que ya acá estamos hablando de un comportamiento, ¿sí? Implícito en el pipe, que es esto de la operación de lectura va a ser bloqueante hasta que se satisfaga esa condición, ¿sí? Que estamos especificando acá con estos 12 bytes de lectura para poder leer, ¿sí? Perdón, Entonces, profe. Entonces ahí con el read hace automáticamente un wait, digamos, hasta que haya dos elementos. está haciendo, sí, se está bloqueando, ¿sí? Eh, digamos, no es que hace un wait en el sentido de la system call wait. ¿Se acuerdan que vimos la wait que era para esperar que un proceso terminara? ¿Sí? Sí, creo que lo relacionamos con Java, puede ser, Fran. Que es un wait. No, no, o sea, yo me quedé esperando que ahí cuando el hijo entraba al if, ya hacía el exit, a partir de ahí siguiera el padre. Pero bueno. No, digamos, yo acá con este read
no estoy haciendo un wait. Acá lo que estoy haciendo es una espera pasiva. El proceso padre se está bloqueando, ¿sí? En una máquina de estado donde tenemos procesos, sería una transición de un running a un bloqueado, ¿sí? El wait, la system call wait, es para esperar que el proceso ejecute exit, ¿sí? Si acá yo tuviese más código, mi proceso hijo sigue haciendo cosas, more stuff, ¿sí? Mi proceso sigue haciendo más cosas. No, este read se va a desbloquear cuando se escriba y se escriba la cantidad de elementos que yo necesito, ¿cierto? Por eso estos comentarios de que bueno, el padre se va a bloquear, después de la lectura el padre va a continuar, y finalmente este comentario de acá, ¿sí? Que creo que es muy importante, el 7, que este IPC, ¿sí? Puede ser utilizado para, digamos, como forzar, ¿sí? Un orden de ejecución entre procesos. Cuando vimos procesos y vimos el for, yo les mencionaba que no podíamos asegurar el orden de los procesos, de cuál proceso se iba a ejecutar primero, ¿sí? Bueno, nosotros al meter ahora un pipe, vamos a, como el read, digamos, es bloqueante ante la escritura, fíjense que acá estamos creando un orden de ejecución. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo acá? Que el hijo se ejecute primero y el padre lo espera a que termine. Exacto. A lo mejor el padre se ejecutó primero, ¿cierto? Pero se va a bloquear con el read. No sabemos si el hijo o el padre se va a ejecutar primero, ¿sí? Si el padre ejecuta el read primero que el write, va a quedar bloqueado, ¿sí? Entonces va a quedar bloqueado a la escritura. Si viene el hijo y hace la escritura, y después el padre hace la lectura, no se bloqueó porque quiso leer y ya se había escrito, ¿sí? Pero fíjense como en ambos casos, ¿sí? Tenemos un orden de ejecución. Tenemos, no quiere decir que cuál se va a ejecutar primero, sino que vamos a poder ordenar la ejecución, y acá, después de este punto, después del read, vamos a poder coincidir en que decir, che, el hijo ya escribió y el padre ya leyó, ¿sí? Entonces, hemos ordenado ese proceso, ¿sí? O sea, lo que estamos ordenando en realidad, más que quién empieza, es, bueno, que se escriba antes de que se pueda leer, básicamente. Eh, sí, pero fíjate que se escriba antes de que se pueda leer, nosotros no estamos garantizando, o sea, esa va a ser la orden o va a ser el desbloqueo del proceso padre, ¿sí? Cuando haga la lectura. Pero podría pasar que el read se dé primero, ¿sí? Porque recuérdense, cuando nosotros, eh, después del fork, no sabemos cuál se va a ejecutar primero. Entonces, si el padre se ejecuta primero, va a querer hacer el read, no tengo datos, me bloqueo, ¿sí? Entonces queda ahí el proceso padre. Hasta que viene el hijo y destraba esa condición de bloqueo, ¿sí? Y continúan los procesos, ¿sí? Es un mecanismo de sincronización, ¿sí? Ah, bien, ahí va. Ahí va. ¿Sí? Bien. Y eh, bueno, y este es simplemente un ejemplo, digamos, de cómo digamos, un ejemplo bien básico, ¿cierto? De la forma del pipe. A ver, déjenme ver qué había acá. Bueno, esto es un poquito, tiene más cosas que todavía no las hemos visto. Y este también tiene más cosas que todavía no hemos visto. Pero bueno, básicamente tenemos una entrada, una salida. El pipe nos va a dar. Yo me imagino y creo que sabe ser lo más confuso, es esto de cómo es que le paso dos arreglos de enteros y yo después los utilizo para escribir. Recuerden eso, que el kernel se va a encargar de hacer esa asociación, ¿sí? Eh,
en los file descriptor y va a abrirlos, ¿cierto? En este buffer va a abrir esos file descriptor para lectura y escritura. ¿Sí? Entonces, bueno, algo muy importante es que si nosotros queremos una comunicación, ¿cierto? En ambos sentidos, queremos que el padre tenga la capacidad de comunicarse con el hijo y el hijo con el padre, vamos a necesitar dos pipes. ¿Sí? Entonces, en un primer pipe, vamos a, el padre va a escribir, por ejemplo, ¿sí? Y el hijo va a leer, y en el otro pipe, el padre va a leer y el hijo va a escribir por el otro extremo. ¿Sí? Recuerdan que en ese arreglo de file descriptors, en el 0 tenemos el output, ¿sí? Y perdón, ¿sí? Tenemos siempre los file descriptors, tenemos el 0 para el output y el 1 para el input, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué se recomienda hacer? ¿Sí? Se recomienda que las interfaces, ¿sí? Entrada y salida, ¿sí? Esas terminaciones, esas interfaces, que no se utilicen, se cierren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo acá cuando les dije, fíjense en esto de open, ¿sí? O que retornaba, ¿sí? Fíjense esto, en el file 0, file descriptor 0, está abierto para lectura, abierto para escritura. ¿Sí? Quiere decir que esas interfaces están abiertas, están disponibles para que se pueda leer o escribir. Nosotros podemos cerrarlas, ¿sí? Para no cometer errores, ¿sí? Por ejemplo, el proceso padre, dijimos que va a escribir, ¿sí? Eh, en el input, ¿sí? Del pipe 1. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cerremos el 0. ¿Por qué el 0? Porque el 0 se acuerdan que era el output, ¿sí? El proceso hijo va a leer desde el output, entonces que cierre el input, ¿sí? Que cierre el file 1. ¿Sí? Es básicamente cerrar lo que el proceso no va a utilizar. ¿Sí? Ya vamos a ver también por qué tiene otra ventaja esto. Y bueno, y en el otro pipe, ¿sí? Bajo el supuesto que queremos una comunicación en ambos sentidos, ¿sí? Eh, vamos a tener que, va a pasar al revés, como el padre va a leer, bueno, que cierre el file descriptor de input, de entrada. Y como el hijo va a escribir, que cierre el output o la salida de lectura. ¿Sí? Eh, bueno, acá creo que hay como una aclaración esto de la sincronización que ya habíamos visto, esto de que el pipe automáticamente sincroniza los dos procesos. ¿Sí? Si el proceso que escribe, bueno, en realidad, ¿qué pasa? Digamos, creo que está diciendo es, si si es un proceso, escribe más rápido, ¿sí? De lo que ese pipe puede contener, ¿sí? Vos necesitas que un lector vaya sacando información de ahí. Entonces, el writer, ¿sí? Se va a quedar bloqueado hasta que haya más capacidad en el pipe. ¿Sí? Nosotros cuando aprendimos vimos pipe, vimos que el pipe tenía una capacidad, era 64K. ¿Sí? Eh, sí, tiene un buffercito, tiene una zona de memoria. ¿Sí? Entonces, el proceso que escribe, si no tiene más capacidad, se bloquea. Y el lector, que es el ejemplo que vimos en el código, si no tiene datos para leer, si no hay datos disponibles, se va a bloquear. ¿Sí? O sea, en conclusión, las operaciones de escritura y lectura de los pipes los podemos utilizar como mecanismo de sincronización, ya que tienen condiciones de bloqueo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Algo que no les cierre? ¿Mm? Bueno.
Por mi parte no, profe. Estaba Bueno, todo bastante claro hasta ahora. bien. Bueno. Y después pueden pasar dos cuestiones. Siempre que vemos 6 calls, siempre queremos ver la parte de manejo de errores. Entonces, si nosotros, digamos, hacemos una lectura, ¿sí? Y acá viene también esto de por qué sirve cerrar los elementos que no vamos a usar, ¿sí? O sea, los elementos en realidad, más claro sería decir las interfaces, ¿sí? De entrada y salida, las terminaciones del pipe, ¿sí? Que no vamos a utilizar, conviene cerrarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, ¿sí? De un pipe vacío, que su interfaz de escritura fue cerrada, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos vacío, algo que nunca se va a llenar. ¿Por qué no se va a llenar? Y porque vos la entrada, que era tu interfaz de escritura, se cerró. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende qué quiere decir reading de un empty pipe que fue cerrado el extremo de escritura? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Pero no es lo que Y, sería, no es lo que pasaría si llega primero el write que el read. eh, no porque, o sea, acá está pasando la condición esta parte, ¿cierto? De que el, el extremo se cerró. ¿Sí? En el ejemplo este, nosotros, eh, fijémonos, mira, en este ejemplo, bueno, el que vimos recién, perdón, para no marearlos con los ejemplos. Fíjense que no estábamos cerrando nada, ¿cierto? No hacíamos close a las cosas que no utilizábamos. ¿Sí? Eh, entonces, no, todo esto, digamos, era bloqueante, pero no había un retorno de errores. En cambio, en este caso, o sea, en el caso anterior solo vimos que si estuviese vacío, pero acá estamos agregando la condición de que la interfaz de escritura, aparte se haya cerrado. ¿Cómo se cierra? Con la operación close. ¿Sí? Entonces, sí, estaba vacío y vos cerraste la escritura, quiere decir que ese proceso nunca, ese pipe nunca va a poder ser llenado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso que alcanzaste una condición de end of file. ¿Sí? Y lo hace retornando un cero. Y fijémonos al revés. Si nosotros queremos leer, perdón, queremos escribir en un pipe que la lectura fue cerrado. ¿Qué sentido tiene escribir en un pipe que no se va a poder leer? ¿Sí? Es como acá. ¿Sí? Si yo quiero conectar acá una manguera y yo acá tengo un tapón. ¿Sí? Cerré la interfaz de salida. No tiene sentido que yo ponga una manguera acá. ¿Sí? Y lo mismo, imaginemos que yo pongo una manguera acá para obtener agua y acá hay un tapón. ¿Sí? No tiene ningún sentido porque nunca va a salir agua, porque no hay nada que le esté dando agua. ¿Sí? Bueno, eso se A lo que voy, refiere, profe, es que discrimina si nunca fue abierto o fue cerrado. nunca fue abierto. Es que en realidad está bueno lo que tú estás planteando, pero mira, en realidad, por defecto, s- a vos la función pipe te lo retorna abierto. Fíjate acá que cuando vos haces el pipe, el file descriptor 0 y el 1 retornan abiertos, ¿sí? Directamente, open it for reading, open for writing, ¿sí? Ahí va, perfecto. Ahí ¿Sí? entendí. Em, Creo que no estaba muy claro a qué se refería esto de abierto y cerrado hasta que lo vemos acá, ¿sí? Hiciste el pipe y te dio a vos tu acople, ¿cierto? Con las dos, digamos, con las dos interfaces abiertas, ¿sí? Si vos querés meterle los taponcitos, tenés que hacerle el close, ¿sí? Eh, bueno, yo creo, o sea, a ver, a lo mejor para terminar de entender estos errores, antes tendríamos que haber visto un ejemplito del close, ¿sí? Pero ahora lo vemos.
Y bueno, ¿y qué pasa si, digamos, si tenés una condición, está de que no leas, o sea, no te pongas a leer algo que nunca va a tener escritura, te va a dar el 0, pero si vos querés escribir algo que está cerrada la lectura, te genera una señal, ¿sí? Eh, bueno, tuc, me voy a este ejemplo. Bien, entonces este, vimos ¿sí? El pipe de un solo proceso, el pipe por fork y veamos el read write, ¿sí? Entonces tenemos un pipe que ya vimos, o sea, creamos el pipe, le pasamos los files descriptor con 2 elementos, hacemos el fork y acá tenemos proceso hijo, va a escribir, entonces cerremos eh, el, la salida, ¿sí? Como va a escribir, me parece que están mal los comentarios, sí, fíjense que están mal los comentarios, ¿no? Hay un copy-paste, ¿sí? Pero básicamente, digamos, si nosotros vamos a escribir en la entrada, ¿sí? Cerremos la salida. ¿Sí? Y el otro proceso va a, como va a leer, va a cerrar la entrada. ¿Sí? Fíjense que es cruzado. Y ese cruzamiento entre yo leo por un lado y cierro el otro, tiene que quedar como en la imagen esta, ¿no? O sea, imagínense que hay solo un pipe, ¿sí? Yo tengo abierto un interfaz, el otro proceso va a tener abierto el otro file descriptor, ¿sí? Y van a cerrar las que no utilicen. Y va a quedar cruzado. Fíjense que la del pipe 1, esta imagen, queda bien clarito acá, ¿no? Escribo en 1, cierro el 0. Leo en 0, cierro el 1. Y fíjense cómo está write en 1, read en 0. ¿Sí? Esos 0 y 1, acuérdense que el 0, la regla mnemotécnica es como una O, que es un output. Ustedes leen las salidas, eh, escriben en un 1, una I, una input. ¿Sí? Eh, Le hago mucho hincapié a eso, creo que se lo dije como 10 veces ya hoy, lo del 0 y el 1, porque yo sé que se le sabe mezclar y sabe ser medio confuso esto de utilizar estos numeritos. Eh, bueno. Incluso sé que algo que les puede quedar cómodo también es como definirle una variable, ¿sí? En vez de usar 0 y 1, poner, no sé, entrada, salida. Claro, una constante por ahí. Sí, O un una monomacro ahí macro, arriba. o sí, una variable. ¿Sí? Puede servirles, les puede quedar cómodo. Y bueno, y a ver, veamos, no me acuerdo. Acá viene esto. Ah, no, bueno, POpen todavía no lo vimos. Y este pipe. Bueno, y este ejemplo es un. A ver. Bueno, en realidad todo esto no lo vimos. El F de Open. Bueno, ya lo vemos, pero en realidad ya estaríamos en condición de verlo esto. A ver, Flush. Bien. Eh, a ver, tenemos. Bien, fíjense, tenemos. A ver, este mail. ¿Sí? ¿Qué va a hacer este programa? Dice, usa un pipe para comunicarse con un proceso hijo. ¿Sí? Entonces tenemos el pipe, ¿sí? Lo que ya vimos, con un arreglo de 2 elementos. Hacemos el fork para crear un proceso hijo. El PID
igual el pay al 0 es el proceso hijo. ¿Sí? Entonces cierra el file descriptor de input, quiere decir que el proceso este va a leer. ¿Sí? Y fíjense en lo que hace acá. Dice converte read file descriptor to a file object. Este f de open, veamos, man, f, ¿sí? Esta función, ¿sí? Lo que hace, fíjense, es abre un archivo cuyo nombre es un string, ¿sí? Apuntado con un path name y está asociado a un string. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros acá podemos abrir, ¿cierto?, el file descriptor de salida, ¿sí? Pero esto puede estar asociado a un file object. ¿Qué ventaja tiene? Este debe estar más acá arriba. Acá está, ¿cierto? Este file stream, ¿sí? Es una estructura, ¿sí?, de file bueno, que nos permite manejar, digamos, al stream como si fuese un archivo, ¿cierto? El file descriptor lo podemos manejar como si fuese un archivo, ¿sí? Como un archivo, como si hubiésemos abierto un archivo de texto, por ejemplo. ¿Sí? Ya lo vemos mejor cuando veamos la función esta de writer y read. Entonces, nosotros, ¿se acuerdan digamos, el file descriptor 0? El pipe nos los devuelve abierto, ¿sí? Pero nosotros con esta función es como que estuviésemos haciendo un casteo, ¿sí? A este file descriptor con un stream, ¿sí? Con un file pointer, este file acá. ¿Para qué? Es como que estamos viendo algo nuevo acá. Estamos, digamos, al file descriptor que nos devolvió el pipe, lo estamos como casteando a una estructura, ¿sí? Con con un nivel de abstracción un poquito mayor para utilizarlo con otras funciones, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos que vamos a poder o sea, lo casteamos al file y podemos llamar esta función reader y después que lea lo vamos a cerrar. Y el padre, ¿qué va a hacer? Bueno, cierra el extremo que no quiere, hace el mismo casteo y va a llamar esta función writer. ¿Qué hace esta función read y write o lector-escritor? El reader, fíjense que ambas funciones de estas, ¿sí? No están manejando un file descriptor de estos, así un int, ¿sí? Están manejando una estructura de file, ¿sí? Bueno, esta función de file, por ejemplo, acá veamos en read, ya que es lo que hacía el hijo, nos permite utilizar todas las funciones f, ¿sí? ¿Por qué? Porque son de file, ¿sí? Entonces, nosotros vimos que si nosotros, ¿se acuerdan? En un momento vimos las fgets y las fputs, ¿sí? Era para manejar los strings, ¿sí? Entonces nosotros acá podemos hacer, miren, o sea, todo esto es condición de error, ¿sí? Pero podemos hacer, digamos, que mientras que no se alcance el end of file, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que si vos habías cerrado un extremo y querías leer, te va a decir, che, alcanzaste el end of file? Bueno, entonces, mientras que no alcancemos el end of file, mientras que no haya un error, ¿sí? Y puedas leer, es el fgets, a vos te devuelva datos, bueno, eh, podemos, digamos, leemos y lo que leemos, ¿sí?, de ese buffer lo vamos a poner en el standard output, ¿sí? Y bueno, acá al revés, en el write nos llega un file pointer en realidad, y hacemos un fprintf, ¿sí?, en ese stream, ¿sí? No estamos haciendo un printf a la standard output, estamos haciendo un file printf, ¿sí? Estamos haciendo un printf que ese contenido se redirecciona al stream que le estamos pasando, y ese stream es ese file que, ¿qué es? Es
la interfaz de entrada del pipe. ¿Sí? Si sienten que este ejemplo se complicó un poco, es simplemente por esto, por las funciones fprintf, fflush, ¿sí? f end of file. Cuando vimos el repaso de C, vimos algunas de estas funciones, fprintf, ¿cierto? Que eran funciones que nos permitían pasar un stream, ¿sí? ¿Por qué? Porque el printf clásico que nosotros estamos acostumbrados directamente lo hace al file descriptor de salida, al standard output. Pero si nosotros usamos la función fprintf, nos da la posibilidad de especificar un file, ¿sí? Y en este caso estamos usando un file que fue macheado a una interfaz de salida, en este caso del pipe, y en este la de entrada. ¿Sí? Se ve, los mareé, me fui. ¿Qué onda? Me llevo algunas ideas, tengo que después ponerme a revisar el código más Dale. detalladamente. Pero, me imagino que si te quedó medio confuso, corregime, pero fue más con estas funciones, ¿no? Con la del file, con el el f de open. ¿Fue por ahí? Sí, ¿Lo del fork y el sí, pipe se entiende o no? sí, Porque lo es del más fork y que el pipe pipe. se entiende, por eso decía que la idea me la llevo, me falta por ahí ver un poco mejor cómo se implementó en el código, pero entiendo lo que está haciendo. Bien. Sí, yo creo que cuando se pongan con este tema, creo que está bueno hacer como están los ejemplitos. Ver primero este, incluso hacerlo, correrlo, compilarlo, ejecutar, ¿sí? Tocar líneas, ver, mira, comento esta, se queda bloqueado, nunca se desbloquea, ¿sí? Ir siguiendo esa secuencia. Que yo esa secuencia se las puse acá al final, ¿sí? Esta es la secuencia de ejemplos que, cómo lo darían ver ustedes. Bueno, el DAP2 podría... bueno, no, sí, está bien. Esos tres y estos no estaban. Puede ser que cuando me quedan afuera está el pipe read write, pero definitivamente lo agregaría después de el pipe C. ¿Sí? Y bueno, eh, a ver. Bueno, alguien necesita ahí el link de la clase. ¿Se lo pasan? Sí, ahí se lo paso, un ¿Sí? segundo. Bueno, genial. Eh, bien. Ahora viene, o sea, con lo que estuvimos viendo esto de pipes, ¿sí? Hay una system call que se llama DAP2, ¿sí? Que nos permite hacer esto que estuvimos viendo recién. Esto es redireccionar, ¿cierto? El estándar input de un proceso, ¿cierto? A un file descriptor, ¿sí? O sea, nosotros acá tenemos con esta macro, ¿sí? Podemos nosotros acceder al estándar input de un proceso, ¿sí? Y con esta función DAP2 podemos hacer como ese macheo, digamos, como conectar el estándar input con este file descriptor, ¿sí? Entonces, podemos pensar que nosotros podríamos conectar el estándar input directamente a la entrada del pipe, ¿sí? Eh, entonces, fíjense en esto. Dice, la llamada va a cerrar el estándar input y lo va a abrir, ¿sí? Lo abre como un duplicado del FD. ¿Sí? Y bueno, y los dos se pueden usar, se pueden intercambiar. ¿Sí? Eh, a ver, pero yo no sé si los voy a... Estoy pensando si no sé si se lo... Mire, no sé... A ver. Me parece que esto lo del DAP2 los puede confundir. Es algo que... ahora. A ver, veámoslo con el eje.
Pero creo que más o Ah, menos es como cuando en la consola ponemos un archivo, es simbolito de pipe y otro. Ahí conectamos la salida de uno al standard input del otro, digamos. eh, es un poco así, lo que pasa es que en realidad lo que acá están... bueno, fijémonos acá sí, con ese ejemplo, que sí, que tiene mucho sentido lo que decís, pero mira, por ejemplo, acá, ¿sí? Teníamos un fork, ¿sí? Y me quedo abajo, ups, ¿sí? Nosotros vamos, lo que hace acá, digamos, cierra la entrada, ¿sí? Y conecta la salida del pipe al estándar, perdón, sí, conecta, perdón, la salida del pipe, que sería el read end, al estándar input, ¿sí? Y acá el padre va a cerrar la salida, ¿sí? Y la va a conectar. eh, bueno, perdón, no, en realidad no lo conecta, en realidad ¿qué va a hacer? La entrada la castea esto de file que ya estuvimos viendo, ¿sí? Y va a escribir directamente, ¿sí? Entonces, wait the child project to finish. em, a ver, escribe. Ah, bien, sí. En realidad es como, esta parte yo se los puse porque les va a servir para cuando tengan que hacer la parte avanzada del shell, es para hacer el redireccionamiento. Esto más que el pipe sería cuando ustedes en la terminal hacen, eh, acá teníamos un ejemplito, pero supónganse que ustedes hacen, no sé, eh, no sé, replay, a ver, sí, fíjense cómo, a ver, déjenme pensar esto de cómo poner un ejemplo. Cuando ustedes, digamos, tengan que hacer redirección, ¿sí? Por ejemplo, no sé, eh, no sé, esto a un archivo, por ejemplo. Ah, bueno, casi antes esto de cola, ¿sí? A un archivo, ¿sí? O sea, ¿sí? Esa redirección, fíjense que ustedes acá lo que están haciendo es, eh, están asociando, ¿sí? O sea, el eco es un proceso que toma elementos del teclado, desde el estándar input, ¿sí? En general, y lo representa al estándar output, ¿sí? En este caso, en vez de nosotros obtener, digamos, del estándar input y pasarlo por un pipe, que el proceso lea la entrada, lo escribe en el archivo, directamente lo que hacemos acá es asociar, ¿sí? La entrada, ¿sí? A la salida del pipe, ¿sí? A la salida de un file descriptor, ¿sí? ¿Para qué hacemos eso? Para poder hacer este redireccionamiento, ¿sí? Ya sea en un sentido o en el otro, de, de los archivos. Esto ustedes lo van a tener que hacer cuando en la parte 2 de la shell que van a empezar a hacer, tengan que implementar este redireccionamiento así de esta forma, que puede ser, digamos, en este sentido o en el otro, ¿sí? Eh, bien. Y después tenemos esta función popen, que no la vamos a usar, ¿sí? Pero está bueno que ustedes sepan que existe, ¿sí?
¿Por qué? Nosotros, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vimos crear un pipe, vimos los del fork, vimos lo de cerrar los extremos de un pipe que no son necesarios, ¿sí? Cuando ustedes armen la shell van a ver esto de ejecutar un comando, ¿sí? Que lo vimos también con las funciones de la familia de las exec, y vimos lo del wait, ¿sí? Para un comando hasta que termine. Bueno, estas 2, 4 o 5 cosas, existe una función que se llama popen, ¿sí? que, eh, que hace estos 5 pasos, ¿sí? O sea, ustedes agarran un comando, le ponen eh, digamos, fíjense acá, bueno, el type, ¿sí? Que puede ser para leer o para escribir, ¿sí? Y la función esta popen hace todo esto por debajo, ¿sí? Popen, ¿sí? Entonces, bueno, acá tienen 2 ejemplos, ¿sí? Un popen para con la opción de read y otro con la opción de write. Fíjense en acá, ustedes tienen un comando, escritura, y esto nos devuelve un string, ¿sí? Perdón, acá nosotros, el popen nos devuelve a nosotros un string, ¿sí? Fíjense que también está esto asociado de cómo ese pipe lo podemos asociar nosotros a un file descriptor, ¿sí? En este caso, como es de escritura, lo podemos directamente escribir y tenemos, no sé, todo un texto, ¿sí? Que todo este texto va a ir a parar al comando sort, ¿sí? Y en lectura, a ver qué era el ejemplo, bueno, ejecutamos el comando ls, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos hacer o sea, hacer todo ese proceso de que haya un fork con un proceso hijo, que se asocie la salida, en este caso, ¿sí? La salida del comando ls, ¿sí? Que nosotros la podamos leer para operar con esos datos, que en este caso lo vamos a terminar haciendo un printf, ¿sí? Eh, pero bueno, eh, esto para que sepan que existe esta función, nosotros vamos a ir por el camino largo de implementar cada paso de estos, ¿sí? Eh, y bueno, y acá está esto de los 2 tipos de operaciones, ¿sí? Esto que vimos de escritura y lectura. Bueno. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Cosas que les hayan quedado? ¿No? Bueno, Si pudiéramos repasar un poquito lo del DAP 2, Bien, por ahí. dale. Bueno, perdón, algo antes de ver esto de lo del DAP. Bueno, yo ahora les voy a dar hasta acá nomás, ¿cierto? No les voy a dar FIFO. Pero bueno, la clase que viene seguimos con los otros 3 IPC que nos quedan. Datos. Bien. ¿Sí? Nosotros teníamos hacíamos, digamos, el fork, ¿sí? Esto es lo de siempre. Cerrábamos el file descriptor de entrada, ¿sí? O sea que nosotros nos va a quedar abierto el de, perdón, nos va a quedar, perdón, tenemos cerrado el de entrada, nos va a quedar abierto el de salida, ¿sí? O sea, nosotros vamos a poder escribir en el pipe, ¿sí? Bueno, eso que nosotros vamos a poder escribir en el pipe, nosotros vamos a agarrar el estándar input y se la vamos a escribir, se la vamos a conectar a esa interfaz, ¿sí? O sea,
Me voy a los dibujitos. Nosotros tenemos la interfaz de salida, ¿sí?, de un pipe. Sería acá, por donde nos van a, por ejemplo, un proceso que esté esperando recibir datos desde acá, ¿sí? Y nosotros, en vez de tomar los datos del estándar input, escribirlos por la por la interfaz de entrada del pipe y sacarlos por la salida, ¿sí?, lo que hacemos es la interfaz de salida del pipe la asociamos con el estándar input, ¿sí? O sea que lo que vos, por ejemplo, escribas del teclado, ¿sí?, se va a asociar con la salida de este pipe, ¿sí? Es como, ¿cómo decirlo? Es como, no sé, como un atajo, ¿cierto? Por eso esto que es que dice, conecta el readend, ¿sí?, la interfaz de lectura, que va a ser la salida del pipe, al estándar input. Está. Bien, bien, entiendo, está ahí. Eh, ¿Y qué hace? Acá ejecuta el comando sort, ¿sí? Entonces, qué estaría haciendo? ¿Se acuerdan que el comando el execute, ¿cierto? Cuando vimos que hacía, ejecutaba el programa y creaba un proceso con ese programa. Y todo lo que tenía el proceso, child que se había duplicado, se pisaba, ¿sí? Quizá, claro. Bueno, pero antes de pisarse, ya dejó esta conexión abierta, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Este proceso está haciendo de que todo lo que venga por el estándar input, ¿sí?, se va a ordenar, ¿sí? O sea, que va a ser, perdón, en realidad no es que se va a ordenar. Sí, o sea, o va a ser el sort, ¿cierto? Que el programa ese va a ir tomando lo que venga por el pipe. Eh, ¿Sí? Y en este ejemplo, el proceso padre, ¿qué va a hacer? El proceso padre va a escribir eh, en el pipe de la entrada, ¿sí? Dijimos, ¿no?, que esto era el input, entonces va a ir escribiendo. Es como que el proceso padre le va a ir tirando los comandos. Eh, bueno, igual creo que este ejemplo está buenísimo. Correrlo, ¿no? Ponerlo compilarlo, bájenselo, córranlo y, y pueden, no sé, tener dos terminales abiertas y ver con el PS o con el top cómo hay dos procesos ejecutándose y cuando ustedes tengan el estándar input, cómo van a, digamos, cómo se hace esa conexión de datos y vean cómo en un proceso aparece la información, en otro. Creo que está bueno probarlos. Y creo que también está bueno que antes de ponerse con este ejemplo, hagan el recorrido de los otros, y en principal que tiene la parte de las funciones f, perdón, no, de este. ¿Era este? No, ¿cuál era el de los? Perdón, el de pipe, ¿sí? Este que tenía las funciones f y que tiene la f de open, ¿sí? Em, Antes de hacer ese, vean bien cosa que no se queden con los detalles de estas funciones y entiendan mejor lo del DAP2. Por supuesto también mandap2, ¿sí?, duplicate a file descriptor. Y acá creo que hay un ejemplo, debería, sí. ¿Sí? También tienen un ejemplito y bueno, está la explicación. Genial. Igual ahí ya me quedó bastante más claro como el ciclo. Por ahí Ah, recién no lo había entendido, pero gracias. dale, creo que estaría bueno sumarle a las filminas como un diagrama, con una mezcla de esto del input y el pipe, o sea, poner toda la secuencia de cómo es la conexión.
para verlo mejor. Y bueno, y después esto por supuesto les va a quedar súper claro cuando tengan que armar el práctico. Y bueno, y en el libro está si buscan Leasing 5.8, está el ejemplo. Y está toda la explicación en el libro de todo esto. Bueno, estamos entonces por hoy. Me parece que es demasiado. Pablo, tengo que decirles cuándo tienen que entregar el trabajo el Ah, laboratorio nuevo. bien. Digamos, 2 semanas habíamos quedado, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, la verdad que con 2 semanas van a estar sobrados, Sobraría. ¿cierto? Van a estar